quiero disculparme, digamos, por no haber tenido la sesión el día de ayer. Seguro que José les comentó, lamentablemente he tenido una desgracia familiar. Un familiar mío, concretamente mi suegro, ha fallecido ayer, y ayer fue el velatorio. Sé que es un momento un poco difícil, ¿no? Porque, o sea, no solamente uno se muere, sino también hay que hacer toda la tramitología administrativa, ¿no? Entonces, en medio del dolor hay que pensar también en esas cosas, así es que espero me hayan podido entender, ¿no? Y hoy día íbamos a empezar a las 8 de la noche. Yo me vengo desde Parque del Recuerdo de Lurín, no sé cuántos conozcan, pero y he llegado, en verdad he llegado 8:30, ¿no? Pero no podía llegar a las 8 porque se demoró un poquito el inicio digamos, del entierro, así que también les pido las disculpas, ¿no? Eso por un lado, así es que espero la comprensión de todos y todas, ¿no? Lo segundo que quería mencionar, dado que estamos haciendo, digamos, la clase previo, en teoría, al examen que teníamos previsto el día de mañana, ya le había adelantado a José, el examen de contratación lo tendremos, digamos, el día martes, ¿ya? Eso por un lado. Y segundo, sé que hay algunos grupos que señalan que van a viajar. No sé cuántos grupos serán esos. Ahora me comentas, José. Esos grupos empezarían exponiendo el día de mañana, ¿no? O sea, cambiamos el orden, ¿no? Nada más. Sí, Sí, José. justo volvía a decir sobre que había unos grupos que habían mencionado que iban a viajar, ¿no? Y bueno, ya se les había notificado que iban a exponer el día martes, ¿no? Ajá. Por eso también le comenté que no se podía dar el examen el día martes, ¿no? Porque ya estaba programado para esos grupos, ¿no? Sin embargo, no sé si los integrantes de esos grupos pueden el lunes, ¿no? Eso también tendría que consultar, ¿no? De repente creo que ahí está Jonathan, que es uno de los integrantes, y también Tania creo que están hay dos integrantes de cada equipo, ¿no? Uh-huh. No sé si me podría consultar ahorita mismo, ¿no? No, lo que estamos cambiando es la fecha de la presentación, ¿no? Nada más. No. Alguno de los que, porque este tema de adelantar la exposición es una facilidad que se le está dando a aquellos que viajan, ¿no? Entonces no es, así es que sospecho que no debe haber ningún problema. O, Jonathan, ¿querías hablar? Este, realmente el caso de mi grupo es por un integrante que nos mencionó que la siguiente semana, o sea, la siguiente semana, cuando no es exámenes, iba a irse de viaje, ¿no? Y pues este integrante, pues, es muy importante, ¿no? Para el desempeño de nuestra exposición. Así que por eso, más que nada, ¿no? Y el establecimiento de las fechas, yo tengo entendido hasta lo último que leí que el lunes era el examen y el martes era la exposición. No sé si ha habido algún cambio, quisiera enterarme también para poder comentarlo, ¿no? A mis Por eso, compañeros. lo que les estoy planteando, Jonathan, es lo siguiente. Dado que estamos haciendo la clase muy próximo, digamos, a lo que vendría a ser el examen, estoy trasladando el examen del día lunes al día martes. Y el grupo que es un poco pensando en que, aunque sé que ya les he adelantado de que cada una de estas fases de la ley de contrataciones, desde los actos preparatorios, la selección y lo que vamos a ver ahora, la ejecución, se supone que ya le han dado vuelta, ¿no? Ya, sin embargo, dado que yo voy a presentar el día de hoy ejecución y es a portas de lo que vendría a ser el examen, digo, mejor vamos a darle, digamos, un poco más de tiempo
para que puedan aclarar algunas de sus dudas entre el PPT que yo les voy a presentar y seguro la propia ley, digamos que seguro ha sido leída de inicio a fin, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces estamos pasando, lo que estoy diciendo es que el examen que va a ser el día de mañana, va a ser el día martes, y el grupo que en teoría un integrante, ahora me dice Jonathan, va a viajar, adelantamos para mañana, ¿no? Es eso. Profesor, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Disculpe que le interrumpa. Yo soy ese alumno que va a viajar. Una consulta muy breve. ¿Mañana en qué horario sería la exposición? A ver, Frank, Jonathan, José, ¿cuántos grupos son los que viajan? O sea, al menos alguno de sus integrantes, por ejemplo, en el caso de Jonathan es un integrante el que viaja, pero en el caso, por eso, ¿cuántos grupos son los que están previstos? Son 2, profesor. Ahí le mandé la relación. Ya. Mañana empezaríamos a las 7 de la noche, Frank, media hora cada grupo. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Ya? ¿Logran ver la presentación, por favor? Sí, profesor. Ya. Mira, ahora vamos a pasar a ver esta tercera fase de lo que es, digamos, las fases de lo que es la ley de contrataciones, ¿no? Todas son importantes, ¿no? Cada una de las fases son importantes, ¿no? Esta es la tercera, esta es la última, y con esto estaríamos terminando de ver la integralidad de la ley de contrataciones. Repito, los PPTs no suplen leer la ley y su reglamentación, ¿no? Entonces, de hecho que ayuda, ¿no? Ayuda. Alguien que lee el PPT y ha leído la ley le va a parecer recontra papaíta, ¿no? Pero para alguien que no ha leído, seguro va a aparecer todavía algunas dudas, digamos, al respecto. Así es que siempre las presentaciones son un complemento, pero no sustituyen el documento propio, en este caso la ley y su reglamento, ¿no? Entonces vamos a pasar a mirar esta tercera fase, que es la ejecución, digamos, de las contrataciones, ¿no? En principio, creo que es importante señalar que los contratos no son otra cosa que las reglas de juego que se establecen entre las partes. En este caso, una entidad del Estado y un proveedor, ¿no? Un contrato está conformado por varias partes, tiene varios documentos, ¿no? Primero, el propio contrato, digamos, es parte de lo que es, digamos, este documento contrato. De hecho, que tiene que estar la oferta ganadora, es decir, de aquel proveedor que efectivamente, luego de, digamos, del proceso de selección, haya obtenido, digamos, la mejor, ¿no? La mejor oferta, ¿no? Tiene que estar, tiene que ser parte de este contrato las bases integradas. Estas bases que, recuerden que en la fase de selección lo vimos, estas bases que en su, digamos, una vez que se cuelgan las bases iniciales, se recogen sugerencias, comentarios, y eso se integran, ¿no? A eso llaman las bases integradas, ¿no? También es parte de este contrato todos los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, ¿no?
Entonces, todo esto tiene que ser parte de un contrato, ¿no? Como mencionamos en esta etapa inicial, los contratos no son otra cosa que aquellos que celebra una entidad del Estado, que es la entidad contratante, y un proveedor, ¿no? En este contrato, en este documento que se llama contrato, hay obligaciones de las partes. Es decir, hay obligaciones recíprocas, tanto de la entidad contratante como del proveedor, ¿no? Claro, desde luego, las obligaciones principales están aquellas que asumen, digamos, los proveedores que van a encargarse de dotar, digamos, del bien para el cual postular, ¿no? La entidad contratante verifica si el proveedor tiene o no tiene multas, ¿no? Recuerden que en la fase de selección también vimos esto. Y si tuviera multas impagas por alguna infracción que haya realizado, en esos casos, antes de la suscripción del contrato, se incorpora una cláusula de compromiso de pago de la multa, ¿no? Siempre en cuando esto no esté ya penalizado, no y esté en fueros judiciales, ¿no? La que se efectúa a través de una retención de un monto, digamos, del monto adeudado, ¿no? Y eso se descuenta a lo largo de la ejecución contractual, ¿no? Hay algunas cláusulas obligatorias que tiene que tener un contrato, ¿no? Tiene que estar una cláusula vinculada a las garantías. Desde que nuestro país está sumido en estos actos de corrupción, hoy día todos los contratos del Estado llevan una cláusula anticorrupción y antisoborno, ¿no? Tiene que estar también una cláusula vinculada a la solución de controversias. La solución de controversias es cuando efectivamente exista divergencias respecto a un tema. Entonces aparece claramente una cláusula vinculada a ese tema, ¿no? Tiene que estar de manera obligatoria una resolución de contrato por incumplimiento. Y también algo que se viene incorporando recientemente es la gestión de riesgos, ¿no? Una cláusula vinculada a esto. En general, este es algo nuevo que no contemplaba contratos anteriores, ¿no? Cuando efectivamente aparezcan los riesgos, cómo se gestiona esos riesgos, ¿no? En un contrato tiene que aparecer el plazo de ejecución contractual. Este plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato. Recuerden que en la fase de selección vimos de que hay una etapa en la que se perfecciona el contrato, ¿no? Digamos, este plazo es desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso, ¿no? Entonces, puede ser al día siguiente, repito, o desde que efectivamente se cumplan con la presentación de documentos previos que, desde luego, están previstos en el contrato, ¿no? La entidad contratante gestiona mecanismos de colaboración ágil entre el contratista, la supervisión y la entidad para evaluar posibles riesgos y formular propuestas de solución, ¿no? Algo que digamos, estamos introduciendo en esta parte, si ustedes se dan cuenta, es que hablamos de, digamos, un contrato entre la entidad contratante y el contratista o el proveedor. Pero también hemos introducido ahora la supervisión. Solo quiero señalarles de que en el caso, por ejemplo, de la ejecución de obras viales o cualquier tipo de obra, la entidad contratante también contrata un supervisor y sigue los mismos
las mismas fases de la ley de contrataciones. Es decir, hay, digamos, actos preparatorios, hay la fase de selección y la fase de ejecución. No sé si me están siguiendo, ¿no? O sea, nosotros hemos seleccionado una firma que se va a encargar de hacer la carretera. Ya está. Hubo ganador, digamos, hay buena pro, se firma contrato con esa, pero ahora estamos hablando de que hay un supervisor de obra. Para contratar al supervisor de obra hay que hacer un proceso similar a contratar, digamos, al proveedor de la obra, ¿no? El supervisor es, digamos, un tercero, una empresa especializada en supervisar. Casi viene a ser los ojos y los oídos, digamos, de la entidad contratante, ¿no? Cada vez, por ejemplo, que, digamos, el contratista, el proveedor, va a presentar sus, digamos, facturas, digamos, de valorizaciones de pago, que se hace generalmente periódicamente, tiene que haber una opinión favorable del supervisor, ¿no? Entonces, el supervisor juega un papel relevante, papel clave en todo el plazo de la ejecución contractual, sobre todo cuando se trata de obras, ¿no? Este plazo también se computa en días calendarios, salvo los casos en los que el contrato indique lo contrario, ¿no? Estos plazos de ejecución contractual también pueden suspenderse por eventos no atribuibles a las partes, ¿no? Que originen la interrupción de la ejecución. ¿Qué cosa puede generar? O sea, ya tenemos el contratista que se va a encargar de la ejecución de una carretera, por ejemplo, ¿no? Repito, tenemos el contratista y además tenemos un supervisor ahí, ¿no? Por factores climáticos no se puede ejecutar una semana, 2 semanas, y en esos casos se suspende, digamos, el plazo, ¿no? Es una variable exógena que no está vinculado, digamos, ni al proveedor ni a la entidad contratante, ¿no? Entonces, en esos casos se suspende, ¿no? Entonces, no está corriendo los días, los plazos, ¿no? Digamos, de ejecución contractual, ¿no? La vigencia del contrato desde el día siguiente de su suscripción, como hemos dicho, son días calendarios, desde la notificación de la orden de compra o de servicio, cuando se trate de servicios, o la fecha en que se cumplan las condiciones previstas para el inicio. Habíamos mencionado, ¿no? A veces hay algunos documentos que tiene que presentar, digamos, el contratista, que no necesariamente pueden ser al día siguiente, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el final? Cuando se dé el pago final, salvo que este sea condición para la entrega de bienes o prestación de servicios, o, digamos, la ejecución de la última prestación en caso existan prestaciones por ejecutar con posterioridad al pago, ¿no? ¿Cuándo se pueden modificar los contratos? Creo que es importante saber. Un conjunto de bullets acá están presentes. Cuando se dan la ejecución de prestaciones adicionales, ¿no? Para que tengan idea, ¿no? Una entidad está comprando, no sé, pues voy a llamar 10.000 carpetas y dicen, oye, necesitamos algo más de carpetas. No solamente 10.000 con el cual habían iniciado. Entonces, se puede hacer modificaciones contractuales para la ejecución de una prestación adicional por un porcentaje determinado. Ahora vamos a ver, ¿no? También puede darse por reducción de prestaciones, ¿no?
Ya no son 10.000, sino son 8.750. Entonces, se da una reducción, ¿no? Desde luego, digamos, también se modifica el contrato por autorizaciones de ampliaciones de plazo, ¿no? O sea, la firma señala, pues, de que no encontró la cantera, no encontró, o la cantera que estaba previsto en el expediente técnico no es la adecuada, yo qué sé, ¿no? Entonces, solicita la autorización de ampliación de plazo. Y la autorización de plazo no es que se da de manera automática, tiene que haber opinión favorable del supervisor externo. Y con opinión favorable del supervisor externo se presenta a la entidad contratante y con ello, desde luego, con opinión técnica favorable, con opinión legal, de la entidad contratante puede ampliarse el plazo, ¿no? También hay una modificación contractual por un hecho sobreviniente no imputable a las partes. Ya les mencioné, ¿no? Un factor exógeno como la lluvia, ¿no? Y no es que lluvia de un día, ¿no? Puede ser una semana, 2 semanas, que no le permite cumplir con, digamos, con las obligaciones que están previstas en el contrato, ¿no? Otros contemplados en el reglamento, ¿no? Vamos a ver cuándo puede darse las prestaciones adicionales. La autoridad de la gestión administrativa aprueba prestaciones adicionales, fíjense, hasta por el 25% del monto del contrato original, ¿no? Entonces, si íbamos a comprar 10.000 carpetas, ¿hasta cuánto podemos comprar por prestación adicional? 2.500 más, ¿no? Y de hecho que estos 2.500 tienen que ser indispensables para el cumplimiento de la finalidad pública del contrato. Debe tener informe técnico y legal y con la certificación y la previsión presupuestaria correspondiente. Claro, uno no puede decir, oye, ¿sabes qué? Quiero 2.500 carpetas más porque se me antoja, ¿no? Tiene que haber un sustento técnico y legal, eso por una parte, y por otra parte tiene que haber plata, ¿no? Si no hay plata, por más que técnicamente y legalmente sea viable, no va a poder ejecutarse, ¿no? Para estas prestaciones adicionales, el costo se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato. En defecto de estos, el área especializada en contrataciones, previo sustento y en coordinación con el área usuaria, recuerden que siempre hay un área usuaria en la entidad pública, determina el monto a acordar con el contratista, considerando la estructura de costos y o sustento presentado por el contratista. Estas prestaciones adicionales no corresponde suscribir una adenda de contrato. Esta es una novedad también, ¿no? Basta la publicación de la resolución, ¿no? Digamos, en el Platicop. Desde luego, toda prestación adicional tiene que estar motivada técnicamente, legalmente y con presupuesto correspondiente. Y eso significa de que la máxima autoridad de la entidad tiene que sacar una resolución. Y es esa resolución la que se publica en esta plataforma de OS, ¿no? Esto no pasaba antes, ¿no? Las prestaciones adicionales en muchos casos requería hacer una adenda de contrato, o sea, un paso más, ¿no? Eso se ha mejorado, ¿no? Creo que es importante también señalar de que se encuentra prohibida la aprobación de prestaciones adicionales en vía de regularización, ¿no? Imaginen, están haciendo una carretera
una carretera tiene un costo, podemos poner un costo de 10.000, ¿no? Y hasta cuánto podemos hacer la prestación adicional hasta 25% del monto, ¿no? Es decir, 12.500 más, ¿no? Entonces, imaginemos un escenario donde ya la empresa contratista ejecutó, no sé, esos 10.000 eran para 10 kilómetros y ejecutó 2.5 kilómetros más y quieren regularizar. Eso está prohibido, no se puede hacer en vía de regularización. No es que ejecuto primero y luego regularizo, luego hago el informe técnico, el informe legal, digamos la certificación presupuestaria correspondiente. No, eso no puede hacerse. ¿Cuándo se da la ampliación del plazo de ejecución contractual? En este caso, la autoridad de la gestión administrativa resuelve dicha solicitud y notifica a través del Planicop la decisión, digamos, respecto a si hay ampliación o no hay ampliación de plazo. Y eso se da dentro de los 12 días hábiles luego de que el proveedor ha solicitado, digamos, la ampliación de plazo de la ejecución contractual, ¿no? ¿Cuáles son las causales para la ampliación de plazo? Prestaciones adicionales. Claro, o sea, no puedo hacer 2.5 kilómetros más en el mismo tiempo que está previsto en el contrato original, ¿no? O me están diciendo, oye, hazte 2.500 carpetas más. Entonces, eso requiere ampliación de plazo, ¿no? Por lo tanto, digamos, las causales para ampliación de plazo es que tiene que haber prestaciones adicionales que afecten el plazo de ejecución del contrato original, ¿no? Atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, ¿no? Por variables totalmente exógenas que afecten el plazo de ejecución contractual, ¿no? Y que impacten en la finalidad pública y en el equilibrio económico del contrato. ¿Cómo es el procedimiento? Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación de la prestación adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, en ese caso se da la ampliación, digamos, de plazo de la ejecución contractual. Entonces, se brinda la posibilidad de una prórroga hasta 10 días hábiles adicionales. Las solicitudes extemporáneas se tienen como no presentadas, ¿no? O sea, si presentamos fuera de esos plazos es como que no se hubiera presentado, ¿no? Dentro de la evaluación, también hemos señalado, hay un énfasis y un privilegio, digamos, al criterio técnico por encima de las formalidades presentadas, ¿no? Se considera el análisis técnico del área usuaria respecto de la justificación del retraso incurrido por el contratista, ¿no? El contratista presenta su argumentación de por qué quiere ampliación de plazo y eso tiene que ser justificado dentro de la entidad, ¿no? Los efectos que puede generar la ampliación es que se amplían los contratos directamente vinculados, genera pago y costos y gastos generales debidamente acreditados, no requiere adenda, esta es otra novedad, ¿no? Basta con la publicación, desde luego, de la resolución que saca la máxima autoridad administrativa en esta plataforma de OES, ¿no? También se puede, las modificaciones contractuales se pueden, digamos, dar por mejoras, ¿no? Condiciones para modificar el contrato. El contratista puede ofrecer bienes o servicios con iguales o mejores características. Entonces, en eso puede también darse la modificación contractual. No deben desnaturalizar la prestación ni cambiar el objeto contractual, ¿no?
¿Cuáles son los requisitos para la aprobación? Sustento técnico del área usuaria, opinión favorable del área o del departamento especializado en contrataciones, asegurando que la modificación no afecta a las condiciones en las que se seleccionó al contratista ni incrementa el monto del contrato. Nulidad de contrato. ¿Cuándo se da la nulidad de contrato? La autoridad competente, para la nulidad es la autoridad de la gestión administrativa. Este es también nuevo, ¿no? Cuando la entidad contratante advierte, o sea, cuando puede darse una nulidad, posibles vicios de nulidad de contrato. En ese caso corre traslado a la otra parte a través de la plataforma, es decir, al proveedor, ¿no? Le avisa. Para que se pronuncie en un plazo máximo de 5 días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de recibida la notificación. Cuando la entidad contratante decida declarar la nulidad de oficio del contrato, esta se entiende notificada con la publicación en el Pladicop, ¿no? Y si no funcionara el Pladicop, hoy día funciona con una carta notarial, ¿no? Nulidad de oficio se entiende como en el acto, ¿no? En el primer caso le estamos dando un plazo máximo de 5 días hábiles, ¿no? Contabilizados desde el día siguiente de realizar la notificación. Pero cuando se trata de nulidad de oficio, eso es, en el acto y es notificada a través de la plataforma. En muchos casos se da a través de, de una carta notarial, ¿no? ¿Cuáles son las causales principales de la nulidad de contrato? Se suscriba con un proveedor impedido para contratar con el Estado. Entonces, en ese caso puede declararse nulo el contrato, ¿no? Se verifique que se haya presentado documentación falsa. Creo que les comenté también eso, ¿no? Entonces, de repente presentaron un certificado expedido por San Marcos y hacen un control de fiscalización posterior, ¿no? Y preguntan a la Facultad de Economía si emitieron o no emitieron este certificado y la facultad le dice, nunca hemos emitido. En ese caso, el documento es falso, es una causal de nulidad de contrato. También porque haya sido adulterada o con información inexacta, ¿no? Que haya sustentado la adjudicación de la buena pro en el procedimiento de selección previo el descargo del contratista en un plazo máximo de 5 días hábiles, ¿no? También puede declararse nulo un contrato cuando se suscriba, a pesar de encontrarse en trámite un recurso de apelación. Y el recurso de apelación puede ser presentado por el segundo lugar, tercer lugar, ¿no? O sea, que haya quedado en el cuadro de otorgamiento de buena pro, ¿no? También cuando se suscriba prescindiendo del procedimiento de selección competitivo respectivo o no se haya cumplido con las condiciones establecidas para utilizar un procedimiento de selección no competitivo o cuando pese a que correspondía a los procesos de contratación previstos, se simuló la aplicación de alguno de los supuestos excluidos, ¿no? También es una causal de nulidad de contrato cuando por sentencia consentida o ejecutoriada se evidencia que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, sus accionistas, socios o empresas vinculadas o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados o asesores, representantes legales o apoderados, haya pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión. En esos casos, inmediatamente, esta es una causal para nulidad de contrato. Esta nulidad de contrato se declara sin perjuicio de la responsabilidad administrativa,
administrativa. ¿Qué cosa quiere decir? Que efectivamente la entidad contratante notifica a la OS, ¿no? Y señala que efectivamente este señor o este proveedor, ¿no?, ha presentado documentación falsa, ha adulterado el documento o ha presentado información inexacta, ¿no? Esta nulidad se declara sin perjuicio de la responsabilidad, como les he mencionado, administrativa, civil o penal. La administrativa es sancionarlo para que ya nunca más participe de los procesos de contrataciones que lleva el Estado. Y para eso uno eleva a OS inhabilita, o sea, le quita el RNP, ¿no? O también puede ir al fuero civil o al fuero penal. Algunas consideraciones, digamos, al contrato, el reajuste. ¿Cuándo hay reajustes al contrato? Los reajustes se calculan de acuerdo con los índices unificados determinados por el INEI, conocidos hasta el momento de iniciar el trámite de pago, y se recalculan con el mes en que se efectúa el pago. También el reajuste se da en contratos de ejecución periódica o continuada de bienes, servicios en general, consultorías en general, pactados en moneda nacional o extranjera. Las bases pueden considerar fórmulas de reajuste, así como la oportunidad en la cual se hace efectivo el pago, conforme a la variación del IPC a nivel nacional o de Lima metropolitana, correspondiente al mes en que se efectúa el pago, según el lugar donde se ejecute la prestación, ¿no? También hay reajustes cuando se trate de bienes o servicios donde se utilicen bienes sujetos a cotización internacional o cuyos precios estén influidos por esa. En este caso no se aplica la limitación del IPC. En todos los contratos que se establece entre el proveedor, entre el Estado, las entidades del Estado y los proveedores, hay una figura de adelanto directo. ¿Cuándo se da adelanto directo? ¿Cuándo se aplica el adelanto directo? Adelanto directo quiere decir que le voy a dar plata al que va a ejecutar la carretera, le voy a dar un adelanto directo, ¿ya? Hay un adelanto directo hasta 10%, y 15% adicional, creo que por adelanto de materiales, ¿no? ¿En qué caso se aplica? Para bienes de alta complejidad bajo el sistema de entrega de llave en mano. En esos casos, digamos, hay un adelanto directo, ¿no? Servicio especializado de gestión de instalaciones, también hay adelanto directo, ¿no? En los servicios de mantenimiento vial, también está previsto el adelanto directo, ¿no? También servicios de asistencia técnica especializada en gestión de proyectos. Otros que lo requieran por condiciones de mercado, ¿no? Algunas condiciones que tiene que cumplirse para que se dé el adelanto, ¿no? El contratista solicita el adelanto dentro del plazo establecido en las bases. Hay un plazo que se pone en las bases, digamos, ya integradas, ¿no? Desde luego el proveedor tiene que presentar garantía y o comprobante de pago al solicitar, ¿no? No aplica al fideicomiso salvo en casos específicos, gestión de instalaciones, ciertas operaciones y mantenimiento vial, ¿no? ¿Cómo se da la amortización del adelanto? Se realiza mediante descuentos proporcionales en pagos parciales. Cualquier diferencia se ajusta en el siguiente pago o al momento de la conformidad de la prestación, ¿no? Las áreas especializadas de contrataciones comunican el otorgamiento del adelanto directo al área de almacén en hasta 3 días para el caso de los bienes. También hemos dicho de que se requieren garantías, ¿no? Y la idea central de la garantía es que busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas a fin de cubrir el adelanto de pago, el fiel cumplimiento del contrato, el fiel cumplimiento
de las prestaciones accesorias, ¿no? Entonces, esa es la idea de la garantía, ¿no? De que efectivamente el contratista pueda cumplir con la obligación que tiene con el Estado, ¿no? Hay garantías incondicionales, solidarias, irrevocables, de ejecución automática, ¿no? Tipos de garantía: adelanto de pago, a eso llaman adelanto directo. Digamos, otro tipo de garantías de fiel cumplimiento del contrato, otro tipo de garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de garantía? En el caso de fideicomiso, adelanto de pago o fiel cumplimiento de contrato. Cartas fianza financiera se da en el caso de los 3 tipos de garantía. En el caso del contrato de seguro, también se dan los 3 tipos de garantía. Y en el caso de retención de pago, eso es básicamente, digamos, el tipo 2 y tipo 3 de la garantía, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento, cuando se da, se mantiene vigente hasta la conformidad de la prestación a cargo del contratista, ¿no? No se olviden que la garantía lo da una entidad financiera, ¿no? Pero para que la entidad financiera dé la garantía, desde luego esta tiene que evaluar la capacidad financiera, el perfil financiero del proveedor, de tal manera que pueda efectivamente dar la garantía. Imagínense que no hace esa verificación la entidad financiera, estaría corriendo el riesgo de cómo cubrir cuando efectivamente la entidad quiera ejecutar la carta fianza, ¿no? También esta garantía de fiel cumplimiento se da en el caso de servicios que consideren una comisión de éxito. El monto de la garantía de fiel cumplimiento se constituye únicamente sobre la base del honorario fijo, ¿no? El contratista puede solicitar la reducción proporcional de la garantía en los contratos de suministro siempre que se cuente con la conformidad de al menos la primera mitad de entregables, sin haber incurrido en retrasos ni penalidades, ¿no? La constitución de fideicomiso como garantía de fiel cumplimiento solo procede cuando el plazo de ejecución contractual es mayor a los 90 días calendario. Generalmente esto suele darse en las obras, ¿no? ¿Cómo se ejecutan las garantías? Ejecutar quiere decir cómo cobro, ¿no? O sea, las entidades, como hemos visto, dan adelantos directos. Y esos adelantos directos, o sea, imagínense, antes de que inicie la obra, la entidad ya le ha dado adelanto directo. Pero ese adelanto directo tiene que tener una garantía. Y imaginemos que, no sé, a las 2 semanas de haberle dado la garantía, se desaparece el contratista. Si no tuviéramos garantía, no tendríamos manera de recuperar, digamos, el adelanto directo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejecuta? O sea, claro, para eso existen las garantías. Entonces, si un contratista abandona la obra, se desaparece, ejecuto inmediatamente la carta fianza. Y la carta fianza lo da una entidad financiera, algunas cooperativas. Entonces, simplemente la entidad, en este caso del Estado, comunica a la entidad financiera: quiero ejecutar esta carta fianza, ¿no? ¿En qué caso se ejecuta la carta, digamos, la garantía? No se haya renovado la garantía antes de la fecha de vencimiento. Todas las garantías tienen fecha de vencimiento. Todas las cartas fianza tienen fecha de vencimiento. En general, las entidades que dan por 3 meses. Y cada 3 meses hay que renovar. ¿Qué cosa significa renovar? Que la
En este caso, el proveedor tiene que ir a pagar pues, la carta, digamos, a la entidad financiera el costo por 3 meses adicional, ¿no? Entonces, cuando no se haya renovado la garantía antes de la fecha de vencimiento, se puede ejecutar. Entonces, no se haya cumplido con pagar el saldo posterior a la recepción o liquidación consentida, ¿no? En el caso de fiel cumplimiento y fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, se ejecutan en su totalidad, el contrato haya sido resuelto o declarado nulo, o no se haya amortizado o pagado el monto adelantado, aún sometiéndolo a un medio de solución de controversias. La resolución por causa imputable al contratista haya quedado consentida. Por un laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato, ¿no? Creo que es importante señalar de que las empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son pasibles de ser sancionadas ante la SBS. O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? El banco de crédito da una garantía, la cooperativa de ahorro no sé de qué da una garantía, todos tienen un costo financiero. En general, los bancos tienen costos financieros altos. Y más bien hay otras clases de entidades como Fogapi, por ejemplo, que tienen costos financieros mucho más bajos, ¿no? Pero igual cumplen la misma función, ya sea una garantía otorgada por el BCP o cualquier otra entidad del sistema financiero, ¿no? ¿Cuándo se resuelve un contrato? Cuando cualquiera de las partes puede hacerlo bajo los siguientes supuestos, ¿no? Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuidad del contrato, ¿no? Un accidente, una desgracia, no voy a poder cumplir, entonces ese es un caso de fuerza mayor, ¿no? Incumplimiento de obligaciones contractuales, ¿no? Ahí también se resuelve, ¿no? Este prorrateo de deudas que les había mencionado al inicio, ¿no? También se resuelve cuando hay un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, distinto al caso de fortuito o fuerza mayor, ¿no? También se resuelve el contrato por incumplimiento de la cláusula anticorrupción, ¿no? Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato. ¿Cómo se da este procedimiento de resolución de contrato? Depende del supuesto de resolución. Ya hemos dicho que se resuelve por incumplimiento de obligaciones contractuales, ¿no? Entonces hay una etapa de apercibimiento, ¿no? No es aplicable cuando se alcanzó el monto máximo de penalidad. El incumplimiento no es reversible. También hay procedimientos de resolución de contrato, digamos, bajo el supuesto de que el vencimiento del plazo sin cumplimiento, ¿no? Ya largamente superó el vencimiento, ¿no? Este plazo entre el apercibimiento y el vencimiento del plazo sin cumplimiento tiene un plazo. Es no menor al 10% y no mayor al 15% del plazo que correspondía. 3 días en contratos con plazo menor de 30 días, ¿no? Luego, digamos, aparece como fase, ¿no?, que la notificación de la resolución de contrato parcial o total, ¿no? Cuando no está permitido apercibir, cuando se alcanzó el monto máximo de la penalidad o cuando se da el incumplimiento, cuando el incumplimiento no es reversible, ¿no? Entonces hay un procedimiento de cómo efectivamente se resuelve el contrato, ¿no?
¿Cómo es la recepción y conformidad de la ejecución, ya sea de un bien o servicio, de una obra, ¿no? En este caso, el área usuaria verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia y realiza control de calidad de correspondiente. Área usuaria, ¿no? El plazo, 7 días, 20 días para consultorías o si requiere efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación. La recepción de bienes se rige por la normativa del, en este caso, del Sistema Nacional de Adquisiciones. El ejemplo es la Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes, ¿no? Algunas notas adicionales de recepción y conformidad. Si el contratista no subsana, se puede otorgar plazos adicionales o resolver el contrato. Tienes dos opciones. Puedes dar plazos o resuelves el contrato. No aplica el procedimiento si los bienes o servicios no cumplen manifiestamente con lo contratado, ¿no? La conformidad no impide reclamos posteriores por efectos o vicios ocultos. ¿Cuándo se pueden hacer contrataciones complementarias? Hay algunas condiciones y hay algunas excepciones, ¿no? El plazo dentro de los 3 meses posteriores a la culminación, digamos, con un plazo para bienes y servicios, ¿no? Requisitos, hay algunos requisitos, se realiza por única vez con el mismo contratista. No es que esos 2.500 que en algún momento les hable requiere hacer un nuevo proceso y por los 2.500, no. Es con el mismo contratista o proveedor, ¿no? Y desde luego estas contrataciones complementarias tienen que tener montos menores o iguales al 30% del contrato original, ¿no? Mismo bien o servicio y condiciones de contratación deben ser exactamente lo mismo, ¿no? Mismas condiciones de contratación, se haya convocado el procedimiento de selección para su contratación, salvo que la necesidad sea cubierta por la contratación complementaria. Estas contrataciones complementarias tienen excepciones, ¿no? Puede suscribirse 15 días antes de la culminación del contrato original con la condición de que el inicio sea posterior a su culminación, ¿no? Los motivos deben ser sustentados por el área usuaria que otorgó conformidad y cumplirse con los requisitos regulares. Hay un procedimiento para resolución de controversias en contratos estatales, que es finalmente lo que estamos viendo. Hay medios de solución de controversias. La conciliación es una manera, es decir, como señalan algunos economistas, abogados, es mejor no ir, digamos, a un juicio o a una situación parecida, porque el resultado podría ser peor, digamos, que ir a una negociación, ¿no? A esta negociación se le llama conciliación, ¿no? Y si eso no se da, se va a un arbitraje institucional, ¿no? También se va a una junta de prevención y resolución de disputas, existe. Arbitraje en contratos estandarizados, ¿no? Entonces, estos son medios de solución de las controversias cuando una entidad del Estado no se pone de acuerdo con el contratista, ¿no? Estos son algunos de los datos que existen el día de hoy, ¿no? O hasta el año pasado. El 88% de los arbitrajes analizados involucran al Estado como parte demandada, ¿no? 70% de los laudos fueron desfavorables al Estado, 70%. O sea, el Estado ganó solo 30%, obligándolo a pagar montos elevados a los contratistas, ¿no?
el tiempo promedio de resolución de los arbitrajes, digamos, es de 19 meses. Solo un 3% de los casos se resolvió mediante conciliación, lo que evidencia su baja utilización como mecanismo alternativo, ¿no? Entonces, en general se van al arbitraje, ¿no? Y no se van a la conciliación. ¿En qué casos hay controversias? Ampliaciones de plazo, aplicación de penalidades, ¿no? Resolución de contrato, pago, ¿no? En esos casos, digamos, son los casos donde hay principalmente las controversias, ¿no? Principales causas: requerimientos deficientes, escaso liderazgo y capacidad de negociación, ¿no? Problemas en la toma de decisiones, sistema de control inquisitivo, ¿no? Normas legales ambiguas y volátiles, ¿no? Son las principales causas por las que uno puede ir digamos, a una controversia, ¿no? Conciliación en contrataciones del Estado es el proceso mediante el cual se trata de solucionar las controversias que surjan en temas de contratación con el Estado por una vía alterna a la judicial, ¿no? Claro, si uno ya no se pone de acuerdo, puede ir digamos, a los juzgados, ¿no? Pero para eso existe este mecanismo a través del cual, digamos, pueda conciliarse, ¿no? Y hemos visto en la diapositiva anterior que solo el 3% utiliza esta vía. Entonces, existe mucho espacio para seguir utilizando, ¿no? Es mecanismo previo al arbitraje. La conciliación siempre es la etapa inicial, ¿no? La idea no es llegar al arbitraje. Si se puede resolver en la etapa de la conciliación, sería mucho mejor, ¿no? Se solicita en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay un centro de conciliación. Debe ser llevada a cabo por un conciliador certificado por el Ministerio de Justicia. Dado una controversia, lo primero es que, conciliemos, ¿no? Antes de ir a un arbitraje. Hay un centro de autorización, hay centros autorizados por el Ministerio de Justicia y ahí puede darse una audiencia 1, audiencia 2, hay 30 días hábiles para eso, ¿no? Puede llegarse a un acuerdo o no puede llegarse a un acuerdo y ahí termina esta etapa o este proceso de conciliación, ¿no? Dado esto, luego, si efectivamente no hay acuerdo, se va a un proceso arbitral, ¿no? Y si hay acuerdo, termina ahí, ¿no? O sea, la conciliación sirvió. Cuando se da los arbitrajes en contrataciones del Estado, todas las controversias surgidas entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato se resuelven mediante arbitraje, salvo que lo contrario se haya expresamente previsto en la ley. En todos los casos, bajo responsabilidad de la autoridad de la gestión administrativa, el convenio arbitral debe adoptar la forma de una cláusula incluida en el contrato y debe ajustarse a las disposiciones de la ley y su reglamento. Procesos de arbitraje. Hay una controversia y la controversia va por conciliación, no se resolvió, se puede ir a arbitraje. Entonces, hay una solicitud de arbitraje y hay instituciones arbitrales. Esta solicitud de arbitraje se da a la contraparte ad hoc. Todo esto parecido a la conciliación dentro de los 30 días hábiles, ¿no? ¿Qué cosa hace la institución o la autoridad arbitral? Se instala, hay una demanda y se absuelve, hay medidas cautelares, audiencias, laudo. El laudo es lo que va a fallar, cómo va a fallar la institución arbitral
o un árbitro certificado, ¿no? Los árbitros pueden ser independientes, tienen que ser imparciales, idóneos y tienen que cumplir requisitos legales, ¿no? Esto se trata de árbitros personales, pero también hay instituciones arbitrales, ¿no? La Católica tiene uno, la Cámara de Comercio tiene otro. Esas dos conocemos. El proceso, ¿cómo se da? La demanda y la absolución. Esto tiene que ser presentado en un lenguaje sencillo, contar la historia de los hechos, sustentar o absolver las pretensiones con pruebas objetivas, presentar los medios probatorios necesarios y vinculados a las pretensiones. Existe una Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Esta junta promueve que las partes logren, digamos, prevenir o resolver de manera eficiente las controversias surgidas, ¿no? Esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas tiene competencias para las siguientes acciones, ¿no? Absolver consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual o técnico, resolver controversias técnicas y contractuales, otras establecidas en el reglamento. No puede conocer controversias relativas a la validez, nulidad o eficacia del contrato. Hay obligatoriedad de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? ¿Cuáles son esas obligatoriedades, ¿no? Los contratos de obras cuyos montos sean iguales o superiores a los 10.000 millones de soles, 10 millones de soles, ¿no? La Junta, en este caso de Prevención y Solución de Conflictos, también son facultativas, ¿no? Contratos de obras cuyos montos sean igual o más de 5 millones inferiores a los 10 millones de soles. Contratos de suministro siempre que estos superen los 10 millones de soles, ¿no? No pueden establecerse juntas de prevención y resolución de disputas en contratos de obras cuyos montos sean inferiores a los 5 millones. Hay algunas disposiciones en las bases sobre la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Los expedientes de contratación propone de 2 a 5 candidatos a centros de administración de esta Junta que se encuentren con inscripción vigente en el registro general de, digamos, de juntas, ¿no? Estas tienen que, al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el contratista selecciona de este listado el centro de administración, el cual propone y designa a los miembros de la Junta, ¿no? Una vez establecido el centro, las partes tramitan el contrato tripartito. Es requisito para el inicio del plazo de ejecución del contrato, la conformación de la Junta y la suscripción del contrato tripartito bajo responsabilidad funcional. ¿Cómo se da la conformación de estas juntas? En el caso de contratos de obras, la Junta puede ser integrada, según acuerden las partes, por un miembro o por 3 miembros, ¿no? A falta de acuerdo, digamos, de un miembro o 3 miembros, cuando es un miembro, el monto del respectivo contrato menor a 50 millones, y en el caso de 3 miembros, monto del respectivo contrato igual o superior a los 50 millones, ¿no? En el caso de contratos de suministro, la Junta se integra por un miembro.
Bueno, muchísimas gracias. Esta es toda la parte vinculada, digamos, a la ejecución, ¿no? Entonces, al examen vienen básicamente la selección, la fase de selección y la fase de ejecución, ¿no? Ya los actos preparatorios fueron parte del primer examen. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Mi única invocación, ahora yo le voy a pasar a José la presentación, van a tenerlo en la presentación ahora mismo. Sin embargo, como he mencionado, esta no suple leer la ley y su reglamento y tener la claridad del mismo, ¿no? José, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor, quería consultarle si el examen va a ser para marcar o para responder, ¿no? No, va a ser para marcar. Está bien. Parecido al primer examen. Sí, profesor, y también, ¿no? Sobre la consulta que le hice para el curso de... Bueno, no sé si unos compañeros tienen otra consulta con respecto al curso de contratación, para luego hablar del otro curso, ¿no? Ah, sí, profesor. Yo tengo una consulta. Angelit, ¿cómo estás? Alanis está bien. ¿Cómo? Sobre la hora. Alanis. ¿Cómo? Alanis está bien. Sobre la hora del examen. Yo entré un Alanis. poco. Sí, entré unos minutos después de que comentara de que la hora. Bueno, que el día iba a ser ahora el martes y que Ajá. iba a ser a las 7. Yo justo el martes a mí se me complica un poco. No sé si podría ser a las 8 tal vez la hora del inicio del examen para que no llegue tarde. A ver. En lo que estamos quedando, nuestro examen está previsto hacerlo el día de mañana de 6 a 8, ¿verdad? ¿Me corrigen, por favor? Creo que dijo de lunes 7-8. Claro, como es para marcar. Sí. Ya, Ajá. está bien. Sí, es a las 7. Uh-huh. Sí, ¿Tu pregunta es si puede ser un poquito más tarde? sí, puede ser a las 8 porque... No, es que a las 8 ya tengo seminario. Ah, tiene otro curso usted. Sí, Ya. Ya, igual usted va a llegar en punto a las 7. claro, para el examen, para que sea 1 hora de examen, sí. Ya, y si en caso llego unos minutos tarde, igual normal puedo pasar a dar el examen, ¿verdad? Sí, vas a tener menos tiempo nomás, Alanis. Sí, o sea, mi consulta era entonces, sí, igual normal va a dejar pasar si en caso lleguemos un poco tarde. Sí. Ah, ya. Ya, gracias, eso era. ¿Sabes quién es Alanis Morissette? Sí, es una cantante. Ah, ya. ¿De dónde es? O sea, yo solo sé que es una cantante y que era la cantante crush de mi papá. Por eso me pusieron así. Pucha, ¿cómo no puedes saber? Pues es canadiense. ¿Ah? También me gusta, sí. Ya, profesor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mañana nos vemos con los dos grupos que van a exponer. José, sí, dime. Sí, justo, bueno, hablando, disculpe, termine primero con la de contratación, ¿no? Quería igual consultarle del otro curso, como le diga, ¿no? Pensé que ya se estaba despidiendo, disculpe. No, por eso, mañana empezamos con la exposición de los dos grupos a las 7 de la noche y el día martes es el examen de 7 a 8, ¿sí? De contratación. Y el examen va a contemplar, creo que ya mencionamos, 3 cosas, ¿no?
la etapa de la selección, la etapa de la ejecución, y esto es opcional, ¿no? Preguntas vinculadas de manera general sobre sus trabajos, ¿no? Sí, José. Sí, profesor, con respecto a lo que le comenté de seminario de tesis, ¿no? No sé si, bueno, o sea, podría darnos la oportunidad, ¿no? De poder aplazarlo, ¿no? Porque varios compañeros me comentan que todavía están viendo la data, ¿no? Y como usted comentó que ya quería al menos tener una corrida, ¿no? Del modelo, están ahí, ¿no? Sufriendo, ¿no? Entonces no sé si se podría aplazar al menos un día, ¿no? La sustentación. Eh, a ver, José, déjame coordinar, por favor, eh, porque he estado coordinando con el profesor Oscar Chávez Polo, que más bien el examen de seminario parece que va a ser la semana siguiente, el Ah, martes 21, jueves 23, ¿ya? Eh, así que tengo que cerrar con él y con la propia escuela, ¿no? sería genial, profesor. No, pero mañana te indico eso, ¿no? Y si fuera así, y digamos, lo conversamos en la mañana. Tengo que cerrar eso con el profesor Oscar Chávez y con la propia escuela, ¿ya? Ok, muchísimas gracias, profesor. Sí, gracias, José. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Ahora le paso a José la presentación que hemos tenido, ¿no? Y gracias y gracias por entenderme por estos 2 días que han sido difíciles, siguen siendo difíciles, pero bueno, a veces uno dice la vida continúa. ¿Alguien está levantando la mano? No, profesor. Ay, ay. Muchas Bueno, gracias, profesor. Que tenga una buena noche. gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Nicole. Gracias con todos. Chao, chao. Chao.